de eficiencia. Muchas gracias. Este módulo es productividad, eficiencia, eso es lo que vamos a ver durante este mes, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que el tema como de ser eficientes o de ser productivos también es un tema como de, pues hay personas que son y otros a veces no tanto, pero la verdad es que vamos a ver durante todo este mes muchas técnicas y muchas maneras en las cuales nosotros podemos ir siendo más productivos, más eficientes, llevando muchas de las cosas que podemos hacer también para poder administrar mejor nuestro tiempo, ¿sí? Y que nos alcance para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora sí que como dicen los rayados, ¿verdad? En la vida y en la cancha, o sea, en el trabajo, en tu casa, y que te alcance el tiempo para todo, ¿no? Para todo lo que tienes que hacer. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, ¿ok? Te recuerdo, primero que nada, que la sesión está siendo grabada, ¿ok? Para que puedas consultar tu material. Ya sabes que tienes el módulo en la plataforma y ahí se va a estar subiendo toda la información y todo lo que vamos a necesitar para ir trabajando. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema y te voy a hacer una pregunta un poquito, tal vez de repente suene filosófica, pero bueno, ¿qué es el tiempo? Si quieren abrir su micrófono, por favor, levantar su manita virtual. ¿O cómo definimos el tiempo? El tiempo es una unidad de medida. Así es. Exactamente. El tiempo es una unidad de medida. ¿Qué más es el tiempo, Arturo? Un recurso finito. Exactamente, también. Un recurso finito. Oro. ¿Algo más? Es oro. Es oro. ¿Verdad? Podemos hacer maravillas con el tiempo. Muy bien. Entonces ustedes tienen razón, es la medida del cambio. O sea, realmente como vamos viendo el tiempo va avanzando. O sea, las cosas van, conforme va pasando el tiempo, pues van cambiando, van evolucionando, van siendo diferentes, ¿sí? Entonces, el tiempo, como está el chico ahí así paradito, pues quisiéramos a veces detenerlo, pero no se puede, ¿no? No hay manera. Como decía ahorita Arturo, es finito, ¿verdad? O sea, es lo único que podemos perder y que no regresa, o sea, no se puede recuperar el tiempo. Simplemente avanza y no hay para atrás. Así de simple, no hay hacia atrás. Y es uno de los recursos más escasos, es fácil de perder su noción. Es decir, a veces tenemos situaciones en las cuales nos parece que es como muy relativo, ¿no? Que el tiempo avanza muy rápido, a veces el tiempo avanza muy lento, ¿sí? Y hizo por ahí algunos científicos para revisar esta parte de la medida del tiempo, ¿no? Como para las personas el tiempo pasa de manera diferente, ¿sí? Y esa relatividad del tiempo, ¿no? Y es que en realidad en temas de medida el tiempo siempre es igual. El tema es que la percepción es lo que cambia. ¿Sí? Y entonces ese experimento es, y incluso te puede pasar a ti, cuando tú, por ejemplo, entras en un cuarto, si entras en un cuarto oscuro, ¿sí? Y bueno, estás ahí como sin hacer nada, ¿sí? O sin algo, sin hacer una actividad a lo mejor que te agrade, la verdad es que el tiempo pasa muy largo, pasa lento, ¿no? De repente estás volteando y dices, híjole, ya han pasado 5 minutos y me ha parecido eterno, ¿no? Entonces, a través de este experimento vemos cómo para cada persona el tiempo pasa de manera diferente, ¿sí? Y así también hay veces en las cuales estamos haciendo actividades que nos gustan, que nos agradan, que disfrutamos mucho y entonces el tiempo pasa rapidísimo y quisiéramos que no se acabara, ¿no? Entonces, como puedes ver, aun y cuando la medida del tiempo siempre es igual, para cada persona la percepción del tiempo también es diferente y cómo va pasando el tiempo. Entonces, por eso también tenemos que ir a aprovecharlo, tenemos que ir
enfocándonos en qué cosas necesitamos hacer y qué cosas tenemos que hacer para hacerlas lo mejor posible y para aprovechar ese tiempo que tenemos. ¿Sí? Vamos a ver este video. Un día, el maestro entró en clase en silencio y puso encima de su mesa un jarrón de cristal. Después comenzó a sacar de una bolsa unas piedras bastante grandes, como del tamaño de naranjas, e iba introduciendo con cuidado una tras otra dentro del recipiente, hasta que ya no pudo meter ninguna más. Preguntó a sus alumnos, ¿está lleno? A lo que todos respondieron que sí. Entonces tomó otra bolsa que traía y que contenía grava, piedras pequeñas que se fue vertiendo y que se acomodaban por los espacios vacíos. Todo el contenido de la bolsa entró entre los huecos. ¿Está lleno?, preguntó nuevamente. Los alumnos dijeron que ahora sí estaba lleno de verdad. En ese momento, el maestro echó mano a la tercera bolsa que traía y que contenía grava, piedras pequeñas que fue vertiendo y que se acomodaron por los espacios vacíos. Todo el contenido de la bolsa entró entre los huecos. ¿Está lleno?, preguntó nuevamente. Los alumnos dijeron que sí, que ahora sí estaba lleno de verdad. En ese momento, el maestro echó mano a la tercera bolsa que traía, que contenía una arena muy fina, y la fue volcando en el jarrón hasta que quedaron completos todos los intersticios entre las piedras y la grava. Bueno, ahora sí que tenemos el jarrón lleno, dijo el maestro. ¿Cuál creéis que es la enseñanza que hoy os he tratado de transmitir? Que no importa lo ocupados que creamos estar, siempre hay espacio para hacer algo más, dijo una alumna. Nada de eso, dijo el maestro. Lo que he querido demostraros con este pequeño experimento es lo siguiente. Si no ponemos las piedras grandes al principio, no podremos meterlas después. Reflexión. ¿Cuáles son los pilares de tu vida? ¿Le estás dando la prioridad a las cosas que deben ser lo primero? ¿Qué proyectos dejas para más adelante? ¿Qué aventuras has renunciado a vivir? ¿Por qué amores no has luchado? Muchas veces, en el mundo actual, son tantas las prisas y tan contradictorios los mensajes que olvidamos lo esencial. Llena sigilosamente, sin apuros, pacíficamente tu jarrón con tus piedras grandes y a partir de ahí, el resto de la decoración que llene el jarrón será solamente un motivo secundario. Y recuerda, un árbol si crece hacia arriba es en la misma medida en que crecen sus raíces. Y eso es lo que le da la solidez. Conócete a ti mismo y no rechaces las raíces profundas que dictan tu corazón y que te definen, y mucho menos por presiones de los demás, por modas o por momentos de confusión. Si te gustó el video, por favor compártelo. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Bendiciones y hasta pronto. Muy bien, ¿qué piensan de esto que vimos? ¿Cuáles son los pilares de tu vida? Se quedaron muy pensativos, los estoy viendo en las cámaras. ¿Y cuáles son esos pilares? ¿Cuáles son las cosas importantes? Arturo, adelante. Gracias. La familia, los amigos, el trabajo. Básicamente en ese orden. Muy bien, muchas gracias. Y fíjense cómo ahorita sobre todo que estamos viviendo como esta época en la cual nosotros estamos muy como metidos también en la era digital, ¿sí? Sobre todo ustedes que trabajan en tecnología, ¿sí? Algo que yo siempre digo es que ahora parece que tenemos como dos vidas, ¿no? La vida digital, la vida que tenemos en redes y en todo lo que sucede en la parte digital y la vida, digamos, la vida real, ¿no? También. Entonces, de repente también hay que empezar a reflexionar en qué estamos haciendo, a qué le damos prioridad. Y esa prioridad tú la vas a ir encontrando dependiendo a qué le dediques más tiempo, ¿sí? Entonces, tú puedes decir que los pilares de tu vida
por ejemplo, como ahorita nos dijo Arturo, son la familia, son los amigos y son el trabajo, ¿sí? Sin embargo, lo siguiente que tienes que reflexionar es si realmente le estás dedicando el tiempo necesario a cada uno de esos pilares, ¿sí? Porque aún y a veces cuando son importantes, cuando vemos en qué dividimos nuestro tiempo, cómo lo dividimos y sobre todo en qué nos enfocamos más, entonces ahí es donde nos damos cuenta en dónde está nuestro balance. Entonces esa es una reflexión que les quiero dejar, no quiero que me la contesten ahorita a mí, sino que ustedes lo analicen, que ustedes vean en dónde está su tiempo, realmente a qué le están dedicando el tiempo y vean si eso a lo cual le están dedicando el tiempo corresponde también a lo que realmente les importa, a lo que realmente es el pilar de su vida. Y bueno, después de que hablamos un poco del tiempo como tal, como una medida y nos hemos dado cuenta de esta relatividad que tiene el tiempo, ahora vamos a ver cómo lo vamos administrando, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la administración es el arte de hacer que el tiempo sirva para el beneficio de nuestras actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros decimos que voy a administrar mi tiempo es porque tengo que ordenar, organizar, ¿sí? Y hacer que ese tiempo que tengo, organizar actividades y que entonces ahora sí me dé un beneficio, ¿sí? Que yo obtenga algo de ese tiempo. Entonces, es decir, si tú le estás dedicando tiempo, por ejemplo, al trabajo, ¿ok? Que ese trabajo o ese tiempo que tú le dedicas sea de beneficio también para ti, ¿sí? Y que digas, realmente estoy aprovechando, realmente estoy haciendo mi trabajo, realmente estoy cumpliendo, por ejemplo, con mis objetivos, con los objetivos que tengo, que ese sería como, digamos, de alguna manera la medida de saber si realmente lo que estoy haciendo me está llevando a ese beneficio, ¿sí? Y bueno, algunos errores que a veces cometemos con cuestión de administrar sobre todo nuestro tiempo, de cuando hacemos ahí nuestra agenda o empezamos a organizar cosas. Primero es pensar que tenemos tiempo para todo, ¿sí? Entonces, me ha pasado sobre todo en las empresas y saben que yo doy psicoterapia, entonces también me pasa con los pacientes que están muy ocupados y de repente les digo, oye, ¿y comes? ¿Tienes tiempo para comer? ¿Agendas tu tiempo para comer? Y se me quedan, ¿cómo? No, pues regularmente muchas de las personas que yo atiendo me dicen, es que yo como en el escritorio. Es que yo abro mi computadora y ahí está. O sea, ahí está mi comida, sí tengo tiempo. A veces tengo 15 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pensamos o obviamos que tenemos tiempo. Ah, no, sí voy a tener tiempo para comer. Y no lo tienes. O sea, resulta que estás tan ocupado que a veces no tienes para las cosas que son muy básicas, ¿no? Entonces, así como mi recomendación, así como agendas las cosas, tus juntas importantes también agenda las cosas que son para ti, las que son aparentemente muy básicas, ¿sí? Como comer y dormir, por ejemplo. Los traslados, por ejemplo, también nunca los consideramos, ¿sí? Pensamos que llegaremos por teletransportación, ¿verdad? Y no, o sea, hay un tiempo, ¿no? Para que tú puedas llegar, ¿sí? El otro error también que tenemos es pensar o creer que si hacemos nuestras actividades más rápido nos alcanzará el tiempo. Ahorita me baño rápido y ahorita me levanto tarde, pero no importa. Ahorita lo hago todo muy rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces, parece que luego estamos, por eso la vida deprisa. O sea, todo el tiempo estamos como acelerados, pero la verdad es que el hecho de que estemos acelerados no necesariamente nos va a alcanzar el tiempo para todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no es que lo hagas más rápido y de repente volteas y ves al reloj y dices, ya se me hizo más tarde, ya pasó el tiempo, no puedo creer, pero si yo nada más dije que 5 minutos ya me tardé 15, ¿no? Entonces, ese es un error. La verdad es que nosotros a cada actividad le debemos de destinar un tiempo. Nosotros sabemos cuánto nos tardamos en dichas actividades. Es como
Por ejemplo, si vas en el tráfico y tú dices, no, es que si le piso más rápido voy a llegar más rápido, si le piso más voy a llegar más rápido. Pues no siempre, porque el tráfico, ¿no? Porque no sabes qué está pasando afuera, ¿sí? O de repente dices, ahorita tecleo rápido esto y ya nos vamos. Pues la verdad es que el tecleo a lo mejor lo vas a hacer en la misma velocidad, nada más que tú quisieras vamos, tienes este pensamiento de querer hacerlo, pero no siempre se puede, ¿sí? Y bueno, la reflexión con esto es que a veces también, y muchas veces normalmente el trabajar más rápido produce problemas, ¿sí? Algo que pasa en nuestro cerebro es que cuando nosotros estamos trabajando muy rápido, cuando queremos como avanzar muy rápido o estamos pensando en el futuro, nos perdemos el detalle de lo que está sucediendo en el presente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás trabajando muy rápido, estás tratando de hacer las cosas muy rápido, la verdad es que no estás enfocado en realidad en lo que estás haciendo, sino estás pensando en lo que vas a hacer o en lo que tienes que hacer más adelante. Y entonces por eso produce problemas, porque no estamos poniendo atención en realidad o toda nuestra atención a las cosas o a la situación que estamos haciendo en el momento presente, sino pensamos en el futuro, ¿sí? Y trabajando bajo presión y sin control también genera errores, ¿sí? También hay estudios del cerebro que nos dicen que cuando el cerebro y cuando la persona está estresada y el cerebro está estresado, la verdad es que difícilmente vamos a poder ser creativos, vamos a poder explotar todas nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está ocupado, ¿sí?, en salir de la situación en la que estamos en ese momento estresados. Entonces, por eso es que necesitamos bajar un poco la presión. Sé que también el hecho de trabajar normalmente, bueno, pues hay presión. El tema es que no dejes que la presión sea demasiada, ¿sí? O sea, obviamente hay cierto nivel de presión que todavía nos ayuda y nos anima y es como un motorcito para poder avanzar. Sin embargo, cuando te excedes en la presión, ¿sí?, o cuando te excedes también en esas situaciones en las que tienes que salir, ¿sí?, la presión o el exceso de presión genera estrés en nuestros cuerpos y el estrés genera que no podamos razonar, es decir, nuestras capacidades cognitivas se ven afectadas. No puedes pensar bien, no puedes razonar bien, no eres creativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y no tienes atención. Entonces, cuando estas cosas no suceden, eso es lo que nos genera los errores, ¿sí? Por eso es que necesitamos estar también en ambientes y crear nosotros mismos también como este ambiente de administrar mejor los recursos, en este caso el recurso del tiempo, ¿sí? Y bueno, lo que sucede también es que cuando no funciona o cuando empezamos a sentir que las cosas es como no me alcanza el tiempo, lo que empezamos a hacer es que cambiamos de estrategia, ¿sí? Y dices, pues trabajo más horas. Le empiezo a dedicar más tiempo, por ejemplo, al trabajo, ¿sí? Y también hay estudios que dicen que la verdad es que cuando le dedicamos muchísimo más tiempo al trabajo del que deberíamos, nos volvemos improductivos. O sea, eso que tú estás haciendo realmente ya no va a ser de la misma calidad que si lo hicieras en tus tiempos, ¿sí? O avanzando de la misma manera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de trabajar más tiempo o tratar de hacerlo más rápido? ¿Cuáles serían esas? Puedes levantar tu manita virtual o puedes escribirme en el chat y aquí lo leemos. Gonzalo, adelante. Bueno, la consecuencia de trabajar más tiempo es de que tienes menos tiempo de convivencia, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tu pareja o con lo que sea que traigas. Y de trabajar más rápido en lo personal, y me ha pasado algunas veces, aumenta la cantidad de errores al final, porque estás trabajando tan rápido, te estás cegando en que, ya lo voy a terminar, hay que terminarlo rápido,
Y las cosas más sencillas por lo regular son las que se te van y no las captas en ese momento. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Melissa, ¿algo que quieras agregar a lo que nos dijo Gonzalo? Creo que adicional a lo que comentaba Gonzalo, creo que también el hecho de trabajar más tiempo agota más rápido a la persona. Es decir, no sé si en una hora, habiendo descansado bien y solamente dedicándole tiempo a esa actividad, por ejemplo, a lo mejor sí va a avanzar un 80%, pero al querer trabajar más tiempo o más rápido en esa misma hora, pues obviamente no vas a rendir lo mismo y a lo mejor en vez de haber alcanzado un 80% de tu trabajo, alcanzas un 50% y pues obviamente aplica todo lo que dijo Gonzalo, te puedes equivocar, pues obviamente yo me voy más basado en que a dedicarle más tiempo más rápido desgasta más a la persona físicamente y a lo mejor y sí llegó al 90% en esa hora, pero el día siguiente en esa misma hora, pues ya ni siquiera voy a dar el 80%, voy a dar el 50% o menos porque estoy cansada, porque no, o no pude comer, o no pude dormir, o no sé. El cansancio que se va acumulando con el tiempo o con la rapidez que quisiste hacer algo, pues al final de cuentas todos pagamos esa factura después. Así es. Y hay un tipo de cansancio que a veces no lo tomamos muy en cuenta, que es el cansancio mental, el cansancio emocional, ¿sí? Cuando, si a lo mejor muy al principio de tu carrera profesional, ¿sí? O antes incluso de terminar tus estudios, si tú llegaste a trabajar en algo muy operativo, sabes que era cansado, o sea, no sé, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo fui mesera, ¿no? Entonces, físicamente era cansado, sí, pero sabía que llegaba, o sea, como llegas a tu casa y, o sea, ya, descansas y al día siguiente ya estás bien. Pero el cansancio mental es muy fuerte, el cansancio emocional es muy fuerte porque parece que no se quita, ¿no? Parece que no pasa, ¿sí? Y entonces es como nos dice ahorita Melissa, o sea, cómo se te va acumulando también, cómo vas sintiendo como esa carga un poco más pesada. Gracias, Meli. Arturo, adelante. Gracias. Pues coincido con Gonzalo, con Melissa, digo, y eso a mí me ha pasado. Te hace propenso a cometer muchos errores, pero lo principal es perder la noción de lo que es importante, de lo que es urgente. Eso es un denominador común y sí afecta mucho, porque empiezas a atender otras cosas que en teoría consideras que son importantes, pero no es así, son urgentes, que es diferente. Entonces, desde ahí empiezan los errores. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Arturo. Ángeles. Sí, creo que ahorita mencionaste algo de lo que yo quería agregar, es el cansancio mental. En el módulo pasado veíamos ahí uno de los 4 acuerdos era dar el máximo posible en nuestras manos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar más tiempo y más rápido, normalmente nuestro cansancio mental aumenta y nuestros niveles de estrés aumentan y nuestros niveles de ansiedad aumentan y nuestro mal humor aumenta. Entonces, toda la consecuencia psicológica en la persona se altera, ¿no? Entonces ya estamos a veces, si solemos ser una persona que descansamos bien y tomamos de buenas, cuando empezamos a sobrepasar o a dejar que nos sobrepase ese equilibrio de lo que le dedicamos al tiempo, al trabajo, al final nos repercute también psicológicamente, o sea, nuestros niveles de estrés y de ansiedad pueden llegar a ser muy, muy altos. Así es. Y aquí voy a complementar algo que sé que platicaron con Nancy y con Ciro, ¿sí? Y es que esta parte que acabas de decir, ¿sí? De la parte de cansancio mental y como decíamos de los 4 acuerdos es obviamente dar toda tu capacidad, ¿sí? Pero a veces lo que confundimos es
que tengo que dar más tiempo, tengo que, como si tuviera yo que hacer mucho esfuerzo, tuviera que esforzarme demasiado. ¿Sí? Cuando decimos que demos todo de sí, es toda tu capacidad, toda tu inteligencia, toda tu creatividad, o sea, todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes dar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando te excedes, o sea, cuando empiezas a hacer cosas, o como decimos aquí, a dedicar muchísimo más tiempo, ¿sí? También eso, como dices tú, nos afecta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿sí? Y en nuestra capacidad también para responder a las exigencias que después vienen. Y yo siempre recomiendo mucho, está bien a veces, o sea, claro que hay ocasiones en las cuales necesitas a veces dedicarle más tiempo a alguna actividad, por supuesto, pero si se te está haciendo costumbre, aguas, porque quiere decir que tu tiempo no está siendo bien administrado, ¿sí? Si todos los días te tienes que quedar más tiempo a trabajar, quiere decir que algo está pasando en tu día a día, que no estás acomodando bien esas horas, por ejemplo, que tienes, en las cuales tienes que hacer las actividades, ¿no? Entonces, habría que cuidar ese tipo de cosas. Jesús, tienes tu manita levantada. Adelante. Sí, buenos días. Ya se me olvidó, pero a final de cuentas, tiene mucho que ver. Ahorita por ahí creo que Dani fue el que puso que el trabajar más tiempo no significa que seas más efectivo. O sea, y tiene también lo que mencionaba Meli, Arturo, Ángeles, el cansancio físico, pues llega un momento en el que ya no puedes hacer más, pero ya cuando te llega el cansancio mental, ahí sí ya estás en la lona, porque ya no puedes ni siquiera pensar, no puedes coordinar. Entonces, lo más que quieras avanzar, como decía Meli ahorita, a lo mejor te vas a quedar 3 horas más, no lo vas a poder realmente producir lo que tú crees que puedes hacerlo, ¿no? Porque ese cansancio físico y mental te va a bloquear. Aunque tú quieras echarle todas las ganas, va a ser imposible. Entonces, sí es importante lo que mencionaban ahorita, el tratar de administrar lo mejor posible el tiempo para que con el menor tiempo que tenemos, sacar las mayores actividades posibles, pero tiene mucho que ver en la forma en cómo nos vamos a programar, porque definitivamente si queremos estar reunión tras reunión y actividad tras actividad, te vas a quemar y eso es, invariablemente va a suceder. Como dices ahorita, a lo mejor 1 o 2 veces lo puedes hacer, pero si ya lo agarras como una constante, va a llegar el momento en que vas a tronar y eso no es bueno ni para uno como persona, ni para la empresa. ¿Por qué? Porque pues dejas de producir simplemente porque no puedes trabajar. Sí. Sí, acabas de dar con un término que ahorita está muy de moda, que es el burnout, que es el síndrome, en español le llamamos el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Que es precisamente estas personas que están siempre como muy ocupadas. Ese es digamos, el común denominador. O sea, como que siempre están ocupadas, como que siempre tienen algo que hacer. Siempre tú las ves como muy activas, demasiado activas. Sí, el tema es que llega un momento en el que su cuerpo, como dicen, les pasa la factura y, o sea, se caen, o sea, se enferman, o sea, pero impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos estas situaciones, va subiendo el estrés, paulatinamente, 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 o sea, va subiendo el estrés. Cuando tenemos, por ejemplo, un accidente o algo que sucede en ese momento, o sea, sube y luego baja. Hay un pico y baja. Pero imagínate que siempre estés arriba, siempre estés en ese pico, ¿sí? Eso es lo que te causa, o sea, siempre estar en estado de estrés, en estado de alerta, en estado de alerta. Lo que sucede es que va a llegar un punto en el cual, como bien lo acabas de decir, te va a quemar. O sea, ya no vas a poder, te va a consumir ese estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede o cuál es, digamos, la prevención para no llegar a eso? Es esto, precisamente esto que estamos viendo y todo lo que vamos a ver hoy, o sea, cómo administrar mejor, cómo ser más productivo, cómo llevar un poco mejor la organización de nuestro tiempo y de nuestras actividades para que, como decíamos, nos alcance el tiempo,
¿sí? Y tengamos que hacer todas las actividades. O sea, hagamos todo lo que tenemos que hacer en el tiempo en el que necesitamos hacerlo. Sí, Pedro, adelante. Gaby, que un maestro de la escuela nos comentaba algo muy interesante, una frase que me gustó mucho, y desde que la comentó se me quedó grabada. Decía, la vida puede ser injusta en muchas cosas, en muchos sentidos. Puede ser pobre, puede ser rico, lo que sea, pero la única cosa en la que la vida es justa es en el tiempo. Todos tenemos 24 horas. Entonces dice, tú sabes cómo la administras. Así es, y pues la verdad es que como dijimos, no hay más tiempo, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos 8 horas, trabajamos, o ese es el estándar que debemos trabajar 8 horas, necesitamos dormir 8 horas, o sea, ya llevamos 16, ¿no? Entonces, tenemos otras 8 para las cosas que nos gustan, para esparcir, para el esparcimiento, para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, dentro de todas esas 24 horas que tú tienes disponibles en el día, pues bueno, tú ya sabes que 8 tienes que dormir, porque si no, no vas a rendir, ¿sí? Y entonces ahí tienes otras 16 horas que esas son repartidas entre tu trabajo y tus actividades que te gustan hacer, ¿no? Tu esparcimiento. Entonces hay que hacer lo mejor posible con esas horas que tenemos disponibles, ¿sí? Muy bien. Por acá teníamos también las horas de tráfico. ¿Perdón? Quítale las horas de tráfico, son 2 horas y media perdido de tráfico. Y el tráfico, ¿verdad? También, obviamente, ¿no? Y por eso decía yo en un inicio, cuando hay cositas que son a veces obviamos, pero la verdad es que también hay que considerar, oye, el tráfico, la comida, o sea, hay cositas que tenemos que verlas. Sí. Gaby, pero también es, por ejemplo, ahí te mencionas la comida. Podrías decir, ok, también es tiempo perdido porque es la comida. Bueno, pero depende, porque si la comida la disfrutas, ¿sí? Entonces no la puedes considerar como algo, una pérdida, sino, oye, pues me voy a sentar a comer porque voy a sentar a comer algo rico. Pero si estás comiendo así que come rápido nada más para no desmayarme y seguirle, pues entonces sí es un tiempo perdido, aunque sean 15 minutos. Pero si fuiste a comer algo que tú querías, pues a lo mejor es un tiempo, a lo mejor una hora y media de calidad, ¿sí? Que es dedicada a ti mismo, ¿sí? De igual manera, el tráfico, pues algo que podríamos hacer, ¿sí? Pues 2 recomendaciones. Una es, pues, tener buena música y disfrutar ese trayecto con una buena música y decir, bueno, pues no tengo tiempo de llegar a mi casa a sentarme a escuchar música, pero en el carro puedo poner mi música preferida y disfrutar ese trayecto y hacerlo para mí. Y por otro lado es pues, audiolibros. Audiolibros son muy buenos para comenzar a escucharlos durante esas 2 horas y media. Sería increíble, o sea, alcanzas a leer muchísimos libros en esas 2 horas que estás trabado en el tráfico, la verdad. Así es. Afortunadamente ahorita tenemos muchos recursos en cuestión de la tecnología, ¿no? Hay música, podcast, audiolibros, muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? El tema es que encuentres como ese tiempo, como dice Pedro, aprovechar el tiempo y sobre todo a esas actividades que ya por ende las tenemos que hacer o que parece que perdemos el tiempo. Entonces, bueno, encontrar esa. Permítanme nada más leer un poco, perdón, lo que nos están poniendo también en el chat. Nos dice Fernando, en el caso de desarrollo generamos más errores. Nos dice Carolina, más estrés y menos eficiencia. Eduardo nos dice, la eficiencia se puede ver afectada. Y Arturo, bueno, ya le mando un cumplido a Melissa. Y qué bonito color de blusa tienes. Y Dani nos dice, trabajar más no significa producir más. Nancy también nos dice, trabajar más tiempo descuidas otros pilares importantes y al querer hacerlo más rápido quizá mermamos la calidad del trabajo. ¿Sí? Dice Fernando, por cierto, ya hay audiolibros en Spotify, ¿sí?
Hay mucho, todo lo que quieras poner en tu carro que quieras escuchar, ya todo está en Spotify, ¿verdad? Entonces ya... Novelas, series como radionovelas, pero ahora están en Spotify, ¿verdad? Así es. Puedes hablar por teléfono también. Lo conectas al Bluetooth y puedes hacer muchas llamadas en ese proyecto también. Sí, por eso les digo que la tecnología hay que también usarla a nuestro favor. Muy bien. Y bueno, tenemos esta paradoja muy interesante que dice, siempre vamos a tender a ocupar el total del tiempo que tenemos para hacer una actividad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Es que tú vas a querer si tú tienes, no sé, por ejemplo, las 8 horas disponibles de trabajo, tú vas a tender a querer ocupar todo el tiempo para hacer esas actividades. Y sobre todo, nosotros aquí en México tenemos una cultura bien peculiar, ¿no? En el que realmente nosotros pensamos que está bien ocupar todo el tiempo que tenemos disponible, sobre todo para trabajar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cambiamos también un poco ese chip hacia la parte de objetivos, ¿sí? Es decir, entonces, oye, pues si a lo mejor yo ya cumplí, yo ya hice, y terminé un poquito antes, ¿sí? Dices, parece a veces hasta que se ve mal, ¿no? Que haya terminado antes, como ¿por qué terminaste antes? ¿Sí? Entonces, esa es una paradoja, o sea, queremos terminar antes, pero si tengo el tiempo disponible, voy a tratar de ocuparlo todo. Eso es lo más curioso. Entonces, así funciona un poco como nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el enemigo principal del tiempo, ¿sí? Que ahorita hablábamos un poco de las urgencias o de las cosas, yo le llamo como los bomberazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semejanza es con los bomberos, ¿no? O sea, los bomberos van a donde necesitan, los llaman, en ese momento hay una urgencia, hay que apagar un incendio, lo hacen, ¿sí? Y luego se van a otra parte. Entonces todo el tiempo están así, o sea, realmente su trabajo depende de lo que suceda afuera, ¿no? Entonces, nosotros aquí a veces también en las empresas tenemos como siempre urgencias. Entonces, ¿qué es lo que ahorita ustedes mismos decían? Bueno, hay veces en los que tenemos actividades que hacer, pero decías, bueno, ¿cuáles son importantes? ¿Cuáles son urgentes? Y de repente tendemos a decir, no, es que todo urge, es que era para ayer, es que ya debiste haberlo empezado, ¿sí? Entonces, la urgencia es el enemigo principal, porque si nosotros tenemos demasiadas urgencias en nuestro trabajo, entonces no estamos organizando bien, ¿sí? No estamos organizando bien nuestro tiempo, no están bien organizadas las actividades. ¿Qué pasa con la urgencia? Que, como dice aquí, hay 3 cosas que pasan. Empeora los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte lo tengo que hacer rápido, en el menor tiempo, y pues digamos tengo que calmar las cosas. A veces ni siquiera realmente estoy resolviendo el problema, simplemente lo estoy conteniendo, pero no resuelvo, ¿sí? Por eso dice que empeora los resultados. Agrava los problemas que intentas solucionar porque no los estás resolviendo, nada más los estás calmando, ¿sí? Y hay un falso sentido de control. Entonces es como, sí, yo aquí puedo, yo aquí lo controlo, yo aquí lo hago, pero la verdad es que no, otra vez, volvemos a lo mismo, no lo controlas, no lo estás controlando, ¿sí? Lo estás tal vez en ese momento conteniendo, pero no lo estás controlando. El controlarlo sería el decir, ok, tomarte el tiempo para decir qué está pasando, cómo lo vamos a resolver y realmente dar una solución de raíz. Cuando tú estás solamente atendiendo las urgencias, solamente es como si por encima estuvieras resolviendo nada más las cosas, pero en realidad no profundizas en lo que necesitas hacer. Entonces, también está bien tener urgencias de repente, pero otra vez,
Si todo el tiempo tienes urgencias, entonces revisa cómo está tu agenda, revisa cómo estás tú, ¿sí? Hay algunos mitos también que tenemos con respecto a la administración del tiempo, ¿sí? Y uno de los mitos es la actividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que te decía ahorita? Necesitamos estar ocupados todo el tiempo haciendo, ver en la computadora así, tecleando, ¿sí? Para que sintamos que realmente estamos haciendo algo, ¿no? Por eso dice aquí, el que tenga más trabajo es más eficiente. Y no necesariamente, ¿sí? O sea, no tienes que estar lleno de actividades para decir que estás trabajando, ni tampoco para decir que eres eficiente, ¿sí? Tenemos también muchos en las organizaciones que son hombres o mujeres orquesta, ¿sí? Todo lo quieres hacer tú. Oye, no, yo lo hago, no es que yo lo reviso, tú dámelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a tomar todo, y no delegas, te empiezas a llenar de cosas, ¿sí? Entonces, en todo quieres estar, pero la verdad es que los hombres y las mujeres orquesta generalmente no terminan nada. Y en las empresas valoramos mucho a la gente multitask. Decimos, no, es que es impresionante cómo todo puede atender. Pues sí, pero si le damos digamos, un zoom o un segundo clic a esa persona multitask, nos vamos a dar cuenta que todo va como dices, vas pateando, aventando para empujar, ¿sí? Pero no necesariamente todo lo termina o todo lo hace, ¿sí? Entonces, ese es el tema con las personas orquestas. La otra es la decisión aplazada, que es aplazar el trabajo hasta tener las condiciones perfectas. No, ¿sabes qué? Es que nos falta este material. No, no se puede. No, es que nos faltó Pedro a la junta y sin Pedro no podemos tomar decisiones, ¿sí? No, lo que pasa es que ahorita no es el momento, o sea, ahorita, ¿para qué le mando el correo a las 6 de la tarde si no lo va a ver? Yo quiero que lo vea mañana. Entonces, vamos también vamos aplazando cosas que pudiéramos hacer en el momento, ¿sí? Pero mucho es hasta pensar que necesitamos tener las condiciones perfectas. Y te voy a decir algo, no hay perfección, no existe la perfección, no es verdad, ¿sí? Entonces, por eso tienes que ir haciendo las cosas en el momento en el cual, o sea, agendarlas o ponerlas en un orden y poderlas ejecutar. Trabajar contra el tiempo. Dice, el tiempo presiona a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que el tiempo se acaba, el tiempo se va, entonces se me está acabando el tiempo, ¿sí? O hay como un deadline. Entonces, siempre tenemos como que el tiempo se acaba, ¿sí? Y bueno, a veces nos ponen fechas, obviamente cuando nos ponen un tiempo, una fecha o una hora, pues sabemos obviamente que hay como te digo, hay un deadline, hay una línea en la cual dices hasta aquí y ya no hay más, ¿sí? Pero también hay muchas cosas que la verdad no, o sea, tampoco se va a acabar el tiempo, simplemente puedes irlo organizando y lo puedes ir poniendo en diferentes horarios, diferentes días. El tema es que no caigas también en la decisión aplazada, es decir, en ir pateando esa actividad, ¿sí? Porque a veces las actividades a lo mejor no te es tan agradable o como te digo, no encuentras las condiciones perfectas y lo vas aplazando, ¿sí? Y entonces, digamos que caes en otro mito dentro de la administración del tiempo, ¿sí? También que todo el mundo pierde el tiempo. O sea, hay mucha gente que dice, ay, pero pues es que todo el mundo lo pierde, todo el mundo, pues hay tiempo perdido, ¿no? ¿Sí? Cierto tiempo perdido puede ser productivo, ¿sí? Al convertirse en cargar la pila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? De repente en las organizaciones, por ejemplo, tenemos, me ha tocado ver, por ejemplo, que tienen una estación de café o un comedor. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, por ejemplo, va a la estación de café a servirse su café y entonces ahí se quedan platicando. Y entonces dices, es que están perdiendo el tiempo, están ahí platicando, perdiendo el tiempo.
Pues no necesariamente. O sea, ¿por qué? Porque puede ser que ahí te hayas encontrado a alguien en el cual necesitabas ver y que no hayas visto, que no hayas localizado. De repente puede ser que ahí acuerdes cosas rápidas y ya, o sea, y te sigues a trabajar. O simplemente es el cargar la pila, ¿sí? El decir, este tiempo, ¿sí? Voy a dedicarlo 5 o 10 minutos, o sea, a salirme un poco de esta situación. También a veces cuando estamos muy abrumados, es sano salirnos de nuestro contexto de trabajo, ir a caminar, ir a darle una vuelta, darle una vuelta ahí a tu área, a tu trabajo. Si estás en tu casa, date una vuelta. Sí, también es bueno. ¿Para qué? Para bajar también a veces la tensión o para bajar cualquier situación de tensión que puedas tener. El ser indispensable también. Dice, pensar en trabajar más en lugar de trabajar mejor. Entonces, a veces cuando nos sentimos como que somos indispensables o que necesito yo hacer más cosas, ¿sí? También es un mito, ¿no? O sea, realmente hay que enfocarnos en la calidad, ¿sí? No en la cantidad de tiempo que estás trabajando, ¿sí? El ahorratiempo, que son ahorrar tiempo con soluciones sencillas pero no funcionales, ¿sí? También a veces hacemos como les llamamos de repente estas mexicanadas, no sé qué decimos, arreglar esto, ponle un parchecito mientras, ¿no? Algo sencillo ahorita mientras, pues sí, pero eso a lo mejor no es funcional, a lo mejor a largo plazo te va a traer un problema más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estás en realidad resolviendo. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco en qué desperdiciamos el tiempo, en qué se nos va el tiempo. Y yo les preguntaría, ¿en qué se les va el tiempo a ustedes? ¿En qué crees que se te va el tiempo? Podemos ser groseros en puras pendejadas. ¿Cómo cuáles? No, pues pregúntale a Arturo. Sí, en todo y en nada. En todo y en nada. No, si perder el tiempo, pues sí. En todo y en nada. Y el que no esté de acuerdo conmigo, que levante la mano. Nadie la va a levantar, va a ser salvo Meli. Vamos para darme en la torre. Y bueno, y Fernando Luna. Porque no, ya Pedro, güey, pues ahí tenía que ir a fuerzas y Valadez también, ¿no? Pues te digo, en puras pendejas. No sé qué. Es otra cosa. No se crean, pero sí se crean. Ok, bueno, vamos a darle actividades a esta palabra, ¿ok? Entonces, ¿en qué se les va el tiempo? ¿En qué desperdician el tiempo? Así, sinceramente. TikTok. Pedro, dale. ¿En qué desperdicias tu tiempo? ¿En qué crees que lo desperdicias? Oye, es que, mira, una vez una jefa que yo tenía, decía ella, es que, dice, si yo me pongo a cocinar, me tardo 1 hora, pero si me pongo a trabajar, yo gano 1,000 pesos, por decir, 1,000 pesos la hora, entonces me conviene más contratar una cocinera para que le cocine y ya, eso me lo ahorro, soy más productiva. Dice, si lavo la ropa, me tardo tanto tiempo, si la llevo a la lavandería, me conviene más, mejor me pongo a tratar. Y así empezó a enumerar todas las actividades que tenía que hacer y de repente le gritan desde atrás de la oficina, contrátale una a tu marido, dice, para que no inviertas tiempo en eso, te sale más barato. Entonces, pues bueno, a veces muchas de las actividades que hacemos son, pues desafortunadamente son, ¿cómo te diría? Son más caras, ¿sí? A lo mejor va a sonar muy feo, pero dices, oye, lavar los platos, ay, me voy a poner a lavar los platos. Dices, Chihuahua, a lo mejor me convendría más pagarle a alguien que lave los platos a yo ponerme a hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, yo jamás pagaría a alguien que cocinara porque a mí me gusta cocinar. Pero están hablando de perder el tiempo, Pedro. Y por sí, eso, lavar los platos tarde o temprano que... lo tienes que hacer. Lavar Esos son problemas de primer mundo. Esto no, tiene todo. Perder el tiempo. ¿En qué lo pierdes tú? ¿En qué lo pierdes? Sí, es verdad. Lavar el plato tarde o temprano alguien los tiene que lavar, es una actividad. ¿Pero cuáles, por ejemplo? Chismecito.
Netflix. No, Netflix no lo considero pérdida de tiempo. En el chisme. Ahí está, pues es que cada quien tiene una idea diferente, ¿estás de acuerdo? Sí, Sí. eso va a ser relativo a cada uno. Exactamente. Pero yo Por creo ejemplo, que Llegaron a la conclusión más rápido. en el caso del trabajo, yo creo que, bueno, yo creo que estábamos enfocadas el desperdicio del tiempo en el trabajo, y en mi caso Ok. podría decir, ¿sabes qué? Pues un desperdicio de tiempo es arreglar algo que no debería estar descompuesto. O sea, si, no sé, si a mí me tocó, en mi caso que yo soy comercial, pues no debería de estar arreglando ahorita las renovaciones de septiembre. Debería estar arreglando, o sea, formarlas de octubre, pero no es como que, ay, es que como no las hice bien, pues ahorita las tengo que corregir en friega porque se me acaba el mes y ya. O sea, para mí eso sería un desperdicio del tiempo, tener que corregir algo que no debería ser corregido, o no sé, voy a poner un ejemplo. No sé, alguien de administración, ay, es que ahorita apenas en septiembre voy a checar el presupuesto de este año, cuando debería estar revisando el del siguiente. O sea, para mí eso es un desperdicio del tiempo, o decir, algo atrasado, o lo que decías ahorita, una mexicanada, pues taparon eso con un parchecito, con una cintita, y ya ahorita, casi a final de año, pues se me anda despegando, déjame, ¿cómo le hago para que, o lo corrijo, o le pego más cinta para que complete el año? O sea, para mí eso es en cuanto al trabajo. En cuanto a tiempo personal, uy, no, así como dijo Armando, yo soy la reina de ya no sé qué estoy haciendo, y ya vi la mosca y me volteé, y yo iba a hacer ejercicio, pero está bien rica la quesadilla, o es que yo dije que iba a aprender un instrumento, pero ay, mira qué bonito está el TikTok. O sea, pero en el trabajo yo siento que es eso. Ok, muy bien. Fíjate, ayer me contaron un caso muy común, la verdad es que en las empresas, pero que viene mucho a este tema. Entonces, me contaba una persona que estaba revisando, o sea, que en ese momento tenía que revisar una refacturación por un error en el RFC, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos para atrás es, bueno, ¿por qué hubo ese error? No, pues porque no revisé. ¿Por qué no revisaste? Porque yo pensé que como ya habíamos facturado una vez, o sea, como que no era algo nuevo, me decía, no era un cliente nuevo, entonces ya lo habíamos hecho una vez, esta vez simplemente me confié, ni siquiera, no me tomé los 10 segundos que debí de haberme tomado para abrir el documento, para abrir la factura, revisar que estuvieran los datos bien, sino que estaba deprisa, la mandó. Y resulta que eso derivó en que pues, no recibió el pago. O sea, no recibe el pago. ¿Por qué? Porque está mal la factura. ¿Por qué está mal la factura? Pues porque no venía bien el RFC y pues no la puede ingresar, y luego ahora tiene un problema mayor, ¿sí? Y entonces ese problema que se derivó, ahora sí dices, estoy perdiendo el tiempo en algo que no debí de haberlo perdido. ¿Por qué? Porque no le dediqué el tiempo que necesitaba. Pero es que eso es lo que pasa cuando estamos todo el tiempo rápido, o sea, todo el tiempo acelerados, ¿sí? O que es lo que te decía, cuando nuestro cerebro está acelerado, lo que sucede es que no ponemos atención a las cosas. No es porque tú no la quieras poner, es que nuestro cerebro no funciona de la misma manera, ¿sí? No es que sea algo involuntario o voluntario, o sea, simplemente no funciona de la misma manera el cerebro estresado, ¿sí? O el cerebro presionado. Entonces, pues se te van, o sea, como dicen, se te van las cabras, se te van, y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a acumular cosas que entonces te hacen que desperdicies ese tiempo. Eduardo nos dice, el retrabajo justamente, dice, sería una pérdida de tiempo. Nos dice Pedro, el desconocimiento te provoca pérdida de tiempo. Por ejemplo, si sabes usar herramientas tecnológicas, puedes automatizar muchas cosas y aprovechar mejor el tiempo. Exactamente, también. Eso es algo. Cuando tú aprovechas, como sea, la tecnología y los recursos que tienes a tu favor, obviamente lo aprovechas. Cuando no lo tienes o cuando no sabes usar herramientas, pues obviamente le tienes que dedicar o tienes que hacerlo en más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Miren, algunos ejemplos que en Diversa no pasan. Son ejemplos de otras partes. Reuniones excesivas o improductivas. Reuniones que debieron de haber durado 1
hora y hora y media y en serio tú estás así de que ya no estás hablando ni del objetivo de la reunión. O sea, ya estás hablando de otras cosas, ya tocaron otros temas que dices, bueno, era importante. Pues sí, pero fue demasiado, fue excesivo, ¿sí? Y también acuérdate que la gente mentalmente nos cansamos, ¿ok? Fallas en la comunicación. Te dije, no me dijiste, no me mandaste el correo, no le pusiste, ¿sí? O sea, ese tipo de detalles que ustedes ya vieron en comunicación, ¿ok? Esa parte de fallas de comunicación también nos hacen perder nuestro tiempo. Falta o exceso de información, ¿ok? ¿Por qué falta o exceso? Cuando falta, obviamente, es obvio que no, pues no tenemos, no la tenemos. Pero cuando damos demasiada información o demasiados detalles que ni siquiera nos están preguntando, de repente, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿O cuál era el punto de todo esto? Entonces, otra vez tenemos que volver como, a ver, no, pero dime otra vez cuál es el punto, cuál es el objetivo, cuál es la razón de esto que estamos platicando, ¿no? Entonces, esos son, pues, fallas, ¿no? Entonces, estos son externos, ¿sí? Porque a veces tú estás en una reunión y realmente, pues digo, no puedes controlar eso, ¿sí? O sea, a veces no puedes controlar lo que las otras personas dicen, lo puedes ir como cerrando, como por ejemplo, no sé, por ejemplo nos pasa aquí, tenemos un tiempo y obviamente yo tengo que ir moderando ese tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no lo hiciera? No, pues aquí a lo mejor nos da mucho tiempo, ¿no? Entonces tú dices, híjole, ya lo que debió de haber sido en un tiempo y en un espacio se alargó. Y eso son cosas de las cuales a veces no tenemos mucho control de lo que suceda fuera de nosotros, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, cuestiones internas, es, por ejemplo, falta de prioridades, que es lo que te decía, a veces dices, oye, bueno, ¿qué es importante, qué es urgente, qué tengo que sacar ahorita, fechas, tiempos, ¿sí? Establecer el orden de las cosas, ¿sí? Cuando a veces también no tenemos un plan. Oye, ¿qué voy a hacer? Pues lo que salga, a ver, pues lo que me pidan, ¿verdad? Pues no, o sea, tú dices, oye, yo necesito tener un plan, necesito llevar, administrar también mi tiempo para saber qué tengo que hacer, qué cosas son importantes, ¿sí? Y saber en qué tiempo también las voy a hacer. Cuando los objetivos también no están claros, o sea, como que te pierdes, como que no sabemos exactamente qué vamos a hacer, ¿sí? Dejar las cosas para después, que es lo que te decía. Puede ser que reacomodes alguna actividad que tienes que hacer, pero si tú esa actividad ya la estás como te dije, pateando, dejándola, entonces aguas, ¿sí? Porque algo está pasando con eso en particular. Entonces tienes que revisar por qué no la estás haciendo, por qué la estás moviendo tanto, ¿no? La falta de autodisciplina, ¿sí? A veces necesitamos hacer cosas en un tiempo, en una forma, en un espacio, ¿sí? Y la autodisciplina es el hecho de que yo controle mi energía y mi tiempo y mis actividades, ¿sí? Para cumplir con ese objetivo. Y cuando hago muchas cosas a la vez, por eso te digo que hago es con las personas que son multitask, ¿sí? Que sí está bien, es una habilidad de varias personas, pero la verdad es que si tú tienes demasiadas cosas abiertas y no estás cerrando nada, entonces eso también es un desperdicio de tiempo. Arturo, tienes tu manita levantada. Sí, mira, a mí un director hace muchos años me comentó algo y es muy válido. Cuando tú estabas en tu escritorio y tenías pues tus papeles ahí y con eso era como ibas resolviendo las cosas, él tenía una máxima que no sé si era de él o la leyó en algún libro, pero decía que si algo, un papel, un pendiente duraba más de 3 días en tu escritorio, es que no era importante. Y durante mucho tiempo la aplicamos, inclusive él fue un precursor en el área donde yo estaba, de que nos dieran un curso precisamente de la administración del tiempo de Franklin Covey, y pues nos dieron a cada quien inclusive aquellas agendas enormes que
tenían una metodología y que te decían, oye, lo que no concluiste aquí, pásalo al siguiente día, pero resultó que ya era más lo que traías de atrás que lo que realmente traías de pendiente, ¿no? Pero digo, lo importante es que se hagan esfuerzos. Sin embargo, es cierto eso, si no lo haces en tantas horas o en tantos días, es que no es importante. Fíjate que incluso yo te agregaría algo. Sí, es cierto, a veces no, o no le damos la importancia, ¿sí? O tenemos algún tema, yo veo a veces temas como emocionales también, asociados a esa actividad que no quiero hacer, ¿sí? Porque generalmente cuando la vas pateando, por algo no la quieres hacer. Porque, no sé, dices, ay, es que tengo que ir a ver a Juanita Pérez y, ay, o sea, como que, o sea, no quiero. O porque tengo que hacer algo que me es desagradable. O sea, por ejemplo, he visto en las organizaciones, por ejemplo, hay gente que no le gusta hacer reportes, ¿sí? Entonces, digo, es que tienes que hacer el reporte, ¿pues sí? Entonces, el reporte que debiste haber empezado el día 27, lo terminas el día 31 a las 11 de la noche porque lo tienes que hacer porque lo pateaste hasta más no poder, ¿no? Entonces, sí tienes razón, por ejemplo, en esos casos que como muy particulares que yo comento, es revisar por qué no lo quieres hacer, por qué lo estás pateando tanto, por qué lo estás moviendo tanto, o sea, a veces sí son, por eso te digo, a veces sí son cosas importantes, ¿sí? Pero si lo estás pateando es por algo. Entonces, te doy toda la razón, Gabriela. La verdad es que sí es cierto. También otro director, regularmente a los jefes siempre les aprendes algo, bueno o malo, pero les aprendes, es una realidad. Y había también que decía que eso que no quieres hacer precisamente es algo muy importante que debieras de hacer, pero por alguna de esas razones que tú comentas, no me quiero ir a parar a la oficina de mi jefe, no quiero ir a mostrar esto porque me van a decir que esto, y eso yo creo que es el factor más importante fuera de cualquier cosa, por lo cual no haces una tarea o la vas pateando. Es un hecho. No te quieres enfrentar a alguna situación o no te has preparado mentalmente o estadísticamente o lo que tú quieras para enfrentar los cuestionamientos, que es a lo que más le tienes miedo, siempre en cualquier punto. Los cuestionamientos, no llevar respuestas, o que te enciendas o te calientes como plancha vieja. sí es, y realmente cada quien puede ir analizando, o sea, por eso les digo, cuando empiezan a patear cosas, cuando empiezas a moverlo, dices, está bien, tengo mi agenda, lo muevo para mañana, lo muevo para otro día, pero si ya lo moviste 3 veces, aguas. O sea, mejor, a ver, ¿por qué no quiero hacer esto? ¿Por qué lo estoy moviendo tanto? ¿Sí? Y realmente, digo, no me digas a mí, háztelo tú mismo, tú misma, y revisa por qué es que está pasando con eso, ¿no? Ángeles, tienes tu manita levantada. Sí, bueno, es que así como que tratando de hacerle como un match con todo, porque pues al final de cuentas creo que los factores externos y los internos no actúan de forma independiente, sino que actúan de forma conjunta, o sea, en algún momento una cosa está hilada a la otra. Por ejemplo, en esta parte de las reuniones excesivas o improductivas, pues tenemos aquí en los factores internos que se puede relacionar con una falta de un plan, un objetivo no claro o hacer muchas cosas a la vez. Bueno, en mi caso, voy a hablar mi caso personal, en ocasiones sí me ha pasado el hecho de que dejo un asunto para después, porque de repente se priorizan otras cosas a niveles más, digamos, altos, se priorizan otras cosas o lo que tengo que atender para después lo dejo porque es a lo mejor más complejo
me requiere de más tiempo o más enfoque de estudio, pero no se lo puedo dedicar porque tengo otras cargas de trabajo y que a lo mejor no son tan importantes, pero me desenfoca, vaya. Entonces, creo que en ese sentido, ambas, tanto las externas como las internas, están pero muy de la mano. Sí, por supuesto. Y hay un punto que tocaste muy importante, que son también las jerarquías, ¿sí? Nosotros, obviamente, también nuestra cultura tendemos siempre a hacer o a darle prioridad a lo que el jefe me dice, ¿sí? Sea o no sea importante, trascendente, urgente, o sea, no sé, lo que sea. Puede ser que sí sea, puede ser que no tanto, puede ser que digas tú, oye, pero es que esto requiere de mi esfuerzo, de mi tiempo, aunque, pues digo, mi jefe ha convocado algo. Entonces, también mucho juega también los niveles jerárquicos y cómo nosotros también nos vamos apegando a esas, por ejemplo, a las reglas, a las normas, a lo que me dicen. Entonces, sí, tiene razón en que se van un poco conjuntando, si no son independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nos regresamos a esto, decimos, bueno, una reunión a veces excesiva o improductiva. ¿Por qué se puede dar una reunión improductiva? Porque no hay un plan, no hay un objetivo, porque estamos tratando de hacer un plan, pero no, pues no están a lo mejor todos los involucrados, o porque no sale, o porque no queremos hacerlo, o tal vez en este momento hay otras prioridades, ¿no? Entonces, sí se van conjuntando. También muchas de las cosas es que el tema, por ejemplo, por acá, lo que sucede es que también a veces hay cosas que para mí son importantes y entonces yo quiero que todo mundo le dé prioridad a lo que yo pienso que es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que también ver, ¿sí? No solamente lo que sea importante para mí, sino en este caso que estamos a nivel organizacional, qué es importante para los objetivos de la organización, ¿sí? Y que incluso estaríamos dejando de hacer o perdiendo si no se logra eso que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, el tema por ejemplo, de todo esto de factores internos, sí, viene a ser más bien un tanto personal, ¿no? También, o sea, ¿qué es lo que yo hago o estoy dejando de hacer por eso se pierde el tiempo, ¿sí? Dice Daniel, el pollo de goma para eficientar las reuniones. Platícame del pollo de goma. ¿Qué es el pollo de goma? Daniel. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí me Pues escuchan? sí, claro, pero no entendemos. Bueno, esto lo hacían en otro trabajo en donde estaban, donde llevaban temas como de eficiencia, o sea, cosas de Pomodoro y demás. Entonces, en las reuniones, usualmente se trataba solamente un tema y se tenía un pollo de goma que hacía sonido. Entonces, cuando alguien estaba hablando y ya llevaba más de cierto tiempo o se salía del tema, se apachurraba el pollo de goma para que en ese momento parara él y se siguiera con la reunión. Entonces, en realidad, pues eso lo que nos hacía era, uno, señalar que es hora de seguir adelante, dos, poner la conversación de nuevo al centro, y tres, asegurarse de que todos tengan la oportunidad de hablar. Así es. Muy bien, excelente. Sí, esa es una técnica buena, que es ponerle como tiempos, ¿no? O sea, y sonido o incluso visuales, como de ya, ya se está acabando el tiempo, ¿no? Arturo, ¿tienes algún comentario? Sí, la otra técnica que se usaba también en donde yo trabajaba antes era la de entrar a una sala donde no hubiera sillas. O sea, tenías que ser rápido, tenías que ser concreto. Inclusive había afuera de la sala había una hora específica y ahí no tocaba la puerta para entrar. O sea, si decía de 10 a 10 y media y todavía estaban adentro, la gente entraba. Y no es que fuera una falta de respeto, la falta de respeto la estaban cometiendo los que estaban adentro. Pero sí, había una sala donde no había sillas y todo era por tiempos. Entonces, sí te obligaba de alguna manera.
Cultura. Exacto. Eso yo lo traduzco a la palabra cultura. O sea, había una cultura que así era. Y como dices tú, no había sentimientos, ¿verdad? No había malestar, ¿no? en eso. Por Así nadie. es. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, hay aquí algunas posibles soluciones de las cuales ya hemos hablado, ¿sí? En este Inter, y que te las voy a poner sobre la mesa para que también las vayas trabajando. La primera es tráguese a ese sapo. A veces hay actividades que no nos gustan. O sea, definitivamente en tu trabajo, aunque tu trabajo lo ames y sea tan maravilloso y diverso sea el lugar más feliz en el que has estado, definitivamente hay actividades que no te gustan. O sea, dices, oye, esto como que... Bueno, esa actividad que no te gusta, ese es tu sapo. ¿Sí? Entonces empieza con esas actividades que menos disfrutas, que menos como que no te gustan. ¿Por qué? Porque cuando, como dicen, ya te tragaste ese sapito feo, entonces lo que va a suceder es que todo lo demás lo vas a disfrutar porque todo lo demás te va a gustar. Todo lo que tienes que hacer después, ¿no? Y entonces la verdad es que en la mañana generalmente tenemos un poco más ya de energía, ¿sí? Y podemos dedicarle tiempo a incluso esas actividades que no nos encantan, ¿sí? ¿Qué pasa si las dejamos para después? Lo que va a suceder es que ya durante el día, pues ya a lo mejor estamos un poco cansados, un poco fastidiados, ya no estamos tan creativos, y entonces lo que sucede, pues es que, pues aparte de que no nos gustan, pues no las hacemos tan bien, como a lo mejor las pudiéramos hacer ahora más temprano. La siguiente es el listado de enemigos a vencer. Esa es otra técnica, ¿no? Dice, lista de nuestros enemigos del tiempo. Oye, ¿en qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Sí? Oye, no, pues es que luego me ando paseando mucho, voy platico con todo el mundo, o de repente se me va el tiempo en el tiempo de comida, o de repente estoy, no sé, haciendo reuniones y se me va. Entonces, tú tienes que revisar en qué se te está yendo el tiempo, ¿sí? En qué estás gastando tu tiempo, ¿sí? Y una lista con soluciones a nuestros enemigos, o sea, es decir, cómo hago mi lista de enemigos del tiempo y digo cómo puedo tratar de darle una solución, ¿sí? O de repente, por ejemplo, no, pues se me va el tiempo en la plática y en el chismecito, que está muy sabroso, pero a veces dices, oye, a veces no tengo tiempo de eso, entonces, bueno, ya sabes, ¿no? Que a lo mejor ese va a ser tu enemigo a vencer. El análisis de mis actividades, que es lo que te decía, tienes que darte el tiempo de analizar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, en qué tiempo le estás dedicando. Entonces la técnica aquí es dividir tu semana en intervalos de 15 minutos, ¿sí? Es decir, ¿qué voy a hacer en estos 15 minutos? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? O sea, ir avanzando. Hay actividades definitivamente que te van a llevar más tiempo de 15 minutos, ¿sí? Pero definitivamente puedes ir registrando a qué le dedicaste, en qué dedicaste cada actividad, o sea, en qué dedicas tu tiempo y analizar obviamente tus actividades, o sea, que realmente estés cumpliendo con esas actividades, ¿sí? Y con ese plan, y sobre todo en el tiempo justo que tienes para hacer esa actividad, ¿sí? La otra técnica es el pomodoro, que es realizar actividades en intervalos de 25 minutos y luego descansar 5 minutos, ¿sí? Y cada 4 intervalos toma un descanso de 30 minutos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se cansa, ¿sí? O sea, nuestro cerebro se cansa de estar haciendo lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos intervalos de tiempo, ¿sí? Lo que sucede es que tenemos estos 25 minutos en los cuales tenemos atención, estamos más activos, ¿sí? Y luego necesitamos descansar. El descanso, como te digo, puede ser desde darle una vuelta ahí en tu oficina, en tu casa, donde estés, de repente dices, ok, voy por un café de regreso, o sea, algo que te saque de la actividad que estás haciendo, ¿sí? Y luego ya ves los intervalos, o sea, es decir, en este caso 25, serían 25, 50, 75, ¿sí? 100, o sea, es decir, estamos hablando ya casi de 2 horas con los 5 minutos, ¿sí? Y lo que vas a hacer es que ahí vas a tomar un pequeño descanso, ¿sí? Por eso también
Generalmente, por ejemplo, cuando trabajamos, lo tratamos de poner como el horario de comida en medio, ¿no? El tema es que a veces se nos hace muy largo o a veces aplazamos ese tiempo de comida, que es ese tiempo de descanso que necesita nuestro cuerpo y nuestra mente para poder ser productivos, ¿sí? La otra es que diseñes tu semana, ¿sí? Ten planes, o sea, realmente haz un plan. Oye, ¿qué voy a hacer? Revisa tu agenda, ¿sí? Yo aquí sí les pudiera voltear mi cámara. Yo tengo aquí enfrente por ejemplo, un calendario que escribo con plumones, ¿sí? Con plumones de pizarrón. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí visualmente tengo qué actividades son las que voy a hacer, ¿sí? Entonces, aquí enfrente, en donde yo trabajo, aquí está, ¿sí? Entonces, tú también diseña tu semana. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividades tengo? ¿A qué días? ¿A qué horas? ¿A quién voy a ver? ¿Sí? Prevé lo inesperado también. No, eso sí, te recomiendo, no llenes tu agenda, o sea, no estés una tras otra, tras otra, tras otra. Ten huequitos, ¿sí? Para que puedas también tener cosas inesperadas, ¿sí? A veces, generalmente muchas veces vamos a tener cosas que están inesperadas o cosas que no teníamos dentro del plan, y también cuando no tenemos huecos nos estresamos, o sea, porque no tengo tiempo de ver eso, y bueno, pues ten un huequito, o sea, para esas contingencias o esas cosas inesperadas. Tener tus objetivos por escrito. ¿Cuál va a ser tu objetivo esta semana? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Hacia dónde quieres llegar? Revisar tus metas, tus tareas diarias, ¿sí? Es decir, tienes tu meta de la semana, ¿ok? ¿Qué vas a hacer de tareas diarias para poder llegar a esa meta? Y obviamente darle una prioridad a las actividades, ¿sí? Y aquí están las prioridades. ¿Cómo vamos a establecer prioridades? Que ese es como el gran dilema, ¿no? Que es la técnica del ABC, ¿sí? El A es lo imprescindible de hacer, es lo que tengo que hacer, o sea, sí o sí no me puedo ir el día de hoy, no me puedo dormir, no me puedo ir de mi trabajo sin hacer esto. La B es lo que debe hacerse, que tiene un valor medio, ¿sí? Y la C es lo que es deseable, o sea, generalmente eso deseable son como esos momentos en los cuales yo puedo mejorar, por ejemplo, que nos decía Pedro ahorita. Oye, es que a lo mejor puedo automatizar un reporte o puedo usar algo de tecnología para automatizar algo y hacerlo más rápido. Bueno, por ejemplo, eso es deseable, ¿sí? Digamos, por ejemplo, lo imprescindible sería que tengo que hacer un reporte, ¿no? Que dices, no, o sea, el reporte se tiene que entregar hoy lo tengo que hacer, ¿sí? El que debe hacerse, a lo mejor un valor medio es decir, bueno, tengo que hacer el reporte, pero no lo entrego hoy, luego tengo que entregar la próxima semana, entonces puedo empezar a hacerlo también, ¿sí? Y el deseable, como te digo, sería esas actividades que nos ayudan a hacer las cosas más rápidas, actividades de crecimiento, ¿sí? Y que podemos también sobre todo cuando tenemos ya tiempo, acabamos nuestras actividades antes de lo previsto, podemos ahí meter actividades que son deseables y esas actividades que nos ayudan a crecer, ¿sí? También otra técnica es el Pareto 80-20, ¿sí? Que es muy conocido por los ingenieros, es muy usado en las empresas, muy conocido por la gente de mercadotecnia sobre todo, ¿sí? Que es el 80% de los resultados viene del 20% del tiempo empleado, ¿sí? El 80% de nuestro tiempo lo empleamos en el 20% de nuestros resultados, ¿ok? Entonces, ¿a qué le vas a dedicar el tiempo? ¿Sí? ¿Cuáles quieres que sean tus resultados para ver en qué vas a dedicar tu tiempo? Y revisa otra vez, el mensaje hoy va a ser revisa tus tiempos, revisa lo que estás haciendo con tus tiempos, con tu agenda, ¿sí? Y tenemos una diferencia entre ser eficiente y el ser efectivo, ¿sí? Ser eficiente es hacer las cosas más rápido. Cuando decimos que alguien es muy eficiente es porque acaba rápido. Y cuando decimos que alguien es muy efectivo es porque las hace bien. O sea, las hace, como dicen, o sea, sí las hace en el tiempo, pero sobre todo bien hechas, de tal manera que no tienes que retrabajar, ¿sí? O no tienes que volver a hacer nada, ¿ok? ¿Hay alguna otra técnica, aparte de las que ya dijeron ustedes, de las que yo les dije que conozcan, que crean que nos puede servir para administrar mejor nuestros tiempos? ¿O lo dijimos todo? Ponme un dedito arriba, lo dijimos todo ya.
todo dicho. Pues sí, la única que yo traía en mente, además de las que ya mencionaron, está relacionada con la de comenzar las actividades que menos disfrutas y terminas primero. Yo diría que inicies con las actividades que más tiempo te van a llevar para no ir postergando esa actividad haciendo lo que se hace más rápido. Ok. Sí, te digo, hay una razón como tal en tema de funcionamiento cerebral. O sea, es un poco de ciencia. Sí, es complicado, sí. Ajá. Entonces, por eso esa es la recomendación. Entre más temprano lo hagas, tu cerebro va a estar como más abierto y más dispuesto. Incluso hay momentos del día en el cual más o menos, por ejemplo, en esta hora, o sea, por ejemplo, entre 9 y 10 de la mañana, bueno, depende mucho también de tu horario de trabajo, pero como que llegas a tu trabajo, arrancas y entonces empiezas a ser muy productivo, sobre todo en las primeras horas, ¿sí? Y bueno, ya de repente en la tarde baja un poquito la energía. ¿Sí? ¿Por qué baja la energía? Porque ya comiste, porque tu cuerpo está ocupado haciendo la digestión, ¿sí? Entonces toda tu sangre está más bien en tu estómago y no en tu cerebro, entonces eso hace que la energía baje un poquito de manera natural, ¿sí? Y por eso en las tardes nos da, como dicen, el mal del puerco, ¿verdad? El famoso mal del puerco que nos da sueño. El del jabalí. Por eso es que no se recomienda que las actividades que son como muy pesadas las hagamos tan tarde, ¿sí? Para que podamos tener como toda nuestra mente y nuestra creatividad al 100. Muy bien. Pedro, ¿tienes comentario? Sí, te iba a decir, ahorita decías que otra técnica más, yo le incluiría también el dedicarle algo del tiempo, siempre, así de cajón, a invertirlo en capacitarte para algo, para ser mejor, más productivo o para ser más rápido en lo que tienes que hacer. Así es. Eso es muy correcto. Sí, siempre también ten ese tiempo o ese momento para poder tener ese momento de crecimiento también personal, de crecimiento profesional, aprender cosas nuevas, cosas que te gusten, cosas que te llamen la atención, y eso también es bastante bueno. Alejandro, ¿tienes comentario? Tienes tu manita levantada. Sí, gracias, buenos días. Yo en lo personal, lo que a mí me ha funcionado difiere un poco de lo que mencionaba Lalo, de empezar con las actividades que ya sabes que te va a dedicar o te va a demandar más tiempo. En área en lo que nosotros hacemos, o en lo que en mi área hacemos, yo en lo personal lo que hago es atender lo que más recurrente o repetitivo es. Listo por prioridades, sí, pero también por recurrencia. Es decir, si tengo muchos tickets que atender de diferentes clientes, pero de lo mismo, prefiero atacar esos 15 o 20 tickets y dejar los otros 2 o 3 que son de otra cosa, completamente un diagnóstico aparte, y ya siento que la carga bajó. Aunque esos 2 o 3 que me restan por hacer, sí les voy a dedicar a lo mejor media hora, 1 hora de diagnóstico. Pero ya de los 30 o del universo completo, pues ya nada más me quedé con los más, no complicados, sino que demandan más tiempo. Fíjate que es una muy buena técnica, Alejandro, porque también hay veces que sientes que no avanzas, sobre todo a veces cuando tienes las cosas como muy pesadas. Entonces, como dices tú, puedo atender cosas que son como muy rápidas, o sea, como dices, un ticket, un correo, una corrección, y entonces tú dices, híjole, pues hoy tenía 15 actividades que hacer, de las cuales ya hice 10 que eran muy rápidas, y a lo mejor, como dices, me quedo en cierto momento con las que son un poquito más pesadas o que requieren incluso más tiempo. Entonces, sí, es que a veces siento que como es voy a poner un ejemplo muy sencillo, o sea, si quieres, si Gonzalo, Armando y Fernando quieren que le cambie la contraseña a su cuenta, por ejemplo,
o que resetee sus accesos o lo que sea, pues es la misma, uso la misma herramienta para los tres. Lo único que cambio es a quién va dirigida la consulta, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cuánto te tardas para descargar, no sé, 100 comprobantes? Pues me tardo lo mismo 100 que para 10,000 o para 1,000,000, ¿me explico? Porque es la misma consulta. Entonces, siento que si atiendo por orden que van llegando, es un vaivén de la misma consulta o de la misma tarea, el ir y venir. Y hago lo mismo, pero en diferentes momentos del día. Entonces prefiero No, atacar y exactamente lo mismo. lo que estás haciendo es ser productivo en el sentido de que lo que haces es agrupar por misma actividad o actividad similar. ¿Por qué? Porque Ajá. entonces a lo mejor tú dices, oye, entro una vez al sistema, ¿qué dices tú? A lo mejor sí, como dices tú, resetear una contraseña, pues entras, a lo mejor te lleva, no sé, 1 minuto, menos de 1 minuto entrar, ¿sí? A lo mejor teclear, entrar, usuario, contraseña, no sé qué, sí, pero ¿qué pasa? Si tú nada más haces eso una sola vez, o sea, digamos que es muy pequeño, pero es un ahorro de tiempo. Porque Y se nada más ve que entraste una vez exactamente. a tu sistema, hiciste lo de las 3 personas y luego ya saliste a decir, cada vez que tengo a una persona, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, ¿no? Entonces, Exactamente, sí. Así es. Así es como lo veo y así es como me ha funcionado. Y otra cosa en cuanto al tiempo, o lo que decían ahorita de dedicarle, lo que decía Arturo en el ejemplo del escritorio, ¿no? Cuando ya pasa mucho tiempo el pendiente ahí, pues quiere decir que no es necesario, no era urgente. Yo acá con el equipo, como trabajamos es, si ya le dedicaste 40 minutos, 1 hora, y no das pie con bola, levanta la mano. No vas a tener la solución después de esa hora, o después de comer, o al día siguiente. O sea, ya es algo que no está en tus manos resolver. Levanta la mano, pídele apoyo a algún compañero, a lo mejor internamente alguien sabe cómo solucionarlo, y si ya de plano nadie, pues escala, ¿no? Pero ya después de 1 hora es next. Continúa con lo que sigue y ese pide apoyo, porque si no, ahí vas a estar hasta que el cliente truene o ya tengas la presión arriba de algún líder o de alguna otra área que está esperando tu respuesta. Entonces, ya más de 40 minutos, 1 hora, no vas a dar con la solución. Sí, por supuesto, también. Siempre hay que organizar bien y digo, me gustó mucho tus técnicas, Alejandro, la verdad es que también pueden ayudar. Lo importante es que tú identifiques, que es lo que te decía, lo principal es que tú empieces a identificar cuáles son las cosas en las cuales estás sobre todo enfocando tu tiempo, también en qué estás perdiendo el tiempo, de repente también cuando no tienes huecos, o sea, cuando también nos pasa lo contrario, que empieces a hacer ese análisis un poquito de qué es lo que estás haciendo con tu tiempo, para que tú puedas meter la técnica que necesitas. Acuérdate que las técnicas o las herramientas que te decimos las ponemos sobre la mesa, pero al final del día tú vas a ir tomando la que tú necesitas en el momento que lo necesites. Muy bien, entonces aquí tenemos la actividad de refuerzo que vamos a hacer. Esta es la primera de este módulo, ¿sí? Entonces tenemos un libro ahí ya en la plataforma que se llama Tráguese ese sapo. Entonces vas a empezar a leer, por favor, ese libro. Ahí está ya. Si tienes alguna duda, ya sabes, siempre nos puedes escribir en el WhatsApp. Realiza una autocalificación del 5 al 10 de tu gestión de tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde tú vas a revisar qué estás haciendo con tu tiempo, que es lo que te decía, ¿ok? Y te vas a poner una calificación y me vas a decir por qué. O sea, por qué tú te pusiste esa calificación. La siguiente, bueno, es que vas a escribir un poquito cómo pudieras mejorar tu productividad, ¿sí? ¿Qué cosas crees que tienes que hacer para mejorar tu productividad y tu administración del tiempo de acuerdo a lo que vimos el día de hoy? ¿Ok? Todo eso, bueno, pues va a ser en un documento, ya sabes, un documento en formato PDF antes de la siguiente sesión. ¿Ok? ¿Para qué? Porque la siguiente sesión, bueno, vamos a continuar hablando de esta parte de la administración y sobre todo la organización del tiempo. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Muy bien. Perfecto. Todo bien, gracias.
y como no les quiero robar más tiempo, nada más, me gustaría que me dijeran rápidamente qué se llevan de esta sesión. Así brevemente, 1 minutito, 2 minutitos. Andrea. Que debemos de trabajar en eliminar la juntitis. Estoy Tener de que hacer acuerdo. esas juntas más efectivas. Juntas Es efectivas, correcto. muy bien. Sí, porque yo a veces tengo de 8 a 10 juntas en un día. Entonces, no puedo hacer nada más que estar en junta. Muy bien, bueno, dicen por acá ser más efectivos con nuestros tiempos. Vero dice analizar nuestros tiempos para ser más productivos. Sí, eso les va a servir mucho, la verdad, el análisis del tiempo. El análisis que van a hacer esta semana les va a servir, de verdad, es revelador. Se los digo por experiencia, es muy revelador. ¿Ok? Muy bien, excelente. Esteban, ¿tienes la manita levantada? Sí, ¿Te bueno, fuiste? en mi caso, digo, y yo creo que la mayoría de todos nosotros, conocemos de alguno de estos métodos, lo hemos escuchado o que alguien conocido lo utiliza, ¿no? Y le ha sido muy provechoso. Entonces, a mí en mi caso me va a servir mucho para ahora sí enfocarme en una necesidad que tengo sobre la gestión de tiempo, porque sí muchas veces, la manera en que lo perdemos, te das cuenta ya cuando lo perdiste. Ya te das cuenta cuando perdiste el tiempo y que no fuiste ni eficiente y a veces hasta ni efectivo. Entonces, yo creo que sí, a mí me va a hacer mucho estas sesiones para enfocarte ahora sí, cómo poder solucionar este problema que tengo, ¿no? Excelente. Sí, pues me da mucho gusto, Esteban, y ya luego nos vas contando también de tus avances, de cómo has ido aplicando las técnicas y todo lo que vas aprendiendo. Ya ahí nos vas contando. Claro que Muy sí. bien. Gracias. Muchas gracias, muchachos, por esta mañana. A mí se me pasó muy rápido el tiempo. Espero que su percepción del tiempo haya sido igual. Y me da mucho gusto saludarlos otra vez. Entonces, estamos aquí al pendiente de ustedes. Ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, estamos en el grupo de WhatsApp. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora, en la misma liga, las mismas personas. Hasta luego. Gracias, bye. Que estén muy bien. Bye.